Imagina que alguien sonríe mientras todos creen que está equivocado. Imagina un hombre que se burla de las reglas, que desafía a los poderosos, que dice verdades incómodas disfrazadas de una tontería. Eso es el genio, actuando como idiota. Hoy, desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche, vamos a recorrer la delgada línea entre la locura y la sabiduría y descubrir por qué los verdaderos genios muchas veces parecen tontos. La paradoja del genio. Existe una paradoja silenciosa que atraviesa toda la historia del pensamiento humano. El genio rara vez es reconocido de inmediato, no porque su verdad sea débil, sino porque su verdad llega demasiado temprano. El genio no piensa como la multitud. Mientras la mayoría repite lo evidente, él cuestiona lo evidente mismo. Mientras otros buscan seguridad en lo conocido, él se adentra en lo incierto. Y desde afuera esa diferencia no parece sabiduría, parece torpeza. Friedrich Nietzsche comprendía esto profundamente. Él sabía que el verdadero pensador no siempre se presenta como una figura imponente o respetada. Muchas veces aparece como alguien que juega, que se contradice, que parece ingenuo, pero esa ingenuidad no es ignorancia, es libertad. Libertad de no estar atado a las estructuras mentales que aprisionan a los demás, porque el genio ve algo que los otros no ven, que muchas de las cosas que llamamos inteligencia no son más que obediencia disfrazada. El genio, en cambio, no obedece, no busca parecer inteligente, busca comprender, y en ese camino su comportamiento puede parecer absurdo. También tenemos que incluir a Sócrates, uno de los hombres más sabios que ha existido, que caminaba por Atenas haciendo algo que parecía ridículo, hacer preguntas simples, preguntas tan simples que parecían ingenuas. Preguntaba a los poderosos qué era la justicia, preguntaba a los sabios qué era la verdad, preguntaba a los políticos qué era el bien. Y mientras preguntaba, escuchaba, no afirmaba, no imponía, no presumía conocimiento, solo preguntaba. Para muchos, Sócrates parecía ignorante, pero en realidad estaba revelando algo mucho más profundo, que la mayoría de las personas viven creyendo que saben, cuando en realidad no han examinado nada. Su famosa frase, solo sé que nada sé, no es una confesión de debilidad, sino una declaración de libertad, porque quien cree saber deja de buscar, pero quien acepta su ignorancia permanece abierto al descubrimiento. El genio, entonces, no es el que afirma con seguridad, sino el que duda con profundidad. Y desde afuera esa duda puede parecer estupidez, pero en realidad es el comienzo de la sabiduría. Ahora bien, si queremos ver más, tenemos que profundizar más en la concepción que tiene este genio. La mayoría de las personas vive dentro de estructuras invisibles, ideas heredadas, creencias aceptadas, verdades nunca cuestionadas. Estas estructuras crean una ilusión de orden. El genio, sin embargo, ve a través de esa ilusión. Ve que muchas certezas no son absolutas, sino construcciones. Ve que muchas normas no son verdades, sino hábitos. Y cuando actúa desde esa visión, su comportamiento parece extraño, ilógico, incluso absurdo, porque no responde al mismo mundo que los demás perciben. Es como si el genio habitara en una dimensión más profunda, más distinta de la realidad, mientras que los otros permanecen en la superficie. Arthur Schopenhauer dice que todo gran genio es como un hombre que despierta en medio de dos mundos, o en medio de un mundo dormido, y el que despierta siempre parece extraño ante los que siguen soñando. Siguiendo las premisas anteriores, entendemos entonces de que hay una máscara de la simpleza, porque a veces el genio no solo parece idiota por accidente, a veces lo hace por elección, porque entiende algo fundamental, que el ego es el enemigo de una visión clara. Quien necesita parecer inteligente se vuelve prisionero de la apariencia, pero quien acepta ser simple se vuelve libre, libre de experimentar, libre de equivocarse, libre de descubrir. El genio no teme parecer ridículo, porque no vive para la aprobación de los demás. Vive para su verdad, vive para la verdad. Y la verdad no siempre es elegante. A veces es torpe, a veces incómoda, a veces parece locura, hasta que el tiempo la revela como genialidad. Y para finiquitar tenemos un apartado, el último, el cual es el genio y la soledad de ver. Porque el genio no es aquel que acumula más conocimiento, sino aquel que ha atravesado las ilusiones que sostienen la mente de los demás. Ha visto que muchas certezas no son verdad, sino refugios contra el miedo. Ha visto que muchas convicciones no nacen de la comprensión, sino de la necesidad de pertenecer.
Y cuando alguien ve eso, algo en su interior cambia de forma irreversible, porque ver es perder la comodidad de las respuestas heredadas, ver es quedar solo frente a la realidad, sin máscaras, sin promesas, sin consuelo. Por eso el genio no necesita demostrar nada, por eso no compite, por eso no insiste en ser comprendido. Desde afuera parece distraído, parece ingenuo, parece idiota, pero esa apariencia es solo la sombra de una conciencia que ha ido más lejos de lo que el lenguaje puede explicar. El genio entiende que la mayoría no vive en la verdad, sino en interpretaciones. Entiende que despertar no es un privilegio, sino una ruptura. Y en ese despertar algo se pierde para siempre, la capacidad de volver a creer sin cuestionar. El genio camina entre los demás, pero su mirada ya no descansa en las mismas cosas. Ve el límite de las certezas, ve la fragilidad de las identidades, ve el silencio que existe dentro de todo lo que existe. Y en ese silencio comprende lo esencial, que la verdadera inteligencia no necesita ser reconocida, que la verdadera visión no necesita ser explicada y que la verdadera profundidad siempre será invisible para quien no está dispuesto a ver. Porque el genio no busca parecer sabio, el genio ha dejado de necesitarlo, porque mientras el mundo busca respuestas, el genio ha aprendido a evitar la pregunta.